Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que les encanta, que me han estado pidiendo a gritos y que honestamente, me tiene igual de emocionada a mí. Hoy vamos a hablar de algo que ha mantenido en vilo a fans de todo el mundo, una historia que se desarrolló frente a nuestros ojos y que, bueno, sigue generando conversaciones Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, vamos a desentrañar un poquito más esa relación, esos momentos clave que definieron su historia, y lo que Hande ha revelado al respecto. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me encantaría que se unieran a esta comunidad suscribiéndose al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos explorando temas fascinantes, y sus comentarios y sugerencias son lo que hacen que todo esto valga la pena. Así que suscríbanse y formen parte de la familia. Ahora sí, vamos al lío. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Hande y Kerem. Dos nombres que cuando se juntan encienden la chispa de la curiosidad. Su química en pantalla fue innegable, nos conquistaron en asteriscos en Calcap Masterisco, y la verdad es que no solo nosotros, los fans, quedamos embelesados con su actuación. La magia era tangible, se sentía real, y eso inevitablemente trasladó la expectativa del romance de la ficción a la realidad. Y vaya que se hizo realidad por un tiempo. Pero antes de entrar en los detalles de la relación, quiero que recordemos un poco cómo surgió todo. Asteriscos en Calcap Masterisco fue un fenómeno global. La serie arrasó en Latinoamérica, en España, en Italia, en todas partes. Hande y Kerem se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Y no es para menos, porque su interpretación de Eda y Serkan era simplemente brillante. Esa combinación de comedia romántica, drama y sobre todo, una conexión genuina entre los protagonistas, fue lo que hizo que la serie fuera tan adictiva. Y claro, con la fama, vinieron los rumores. Desde el principio, se especuló sobre si Hande y Kerem eran algo más que compañeros de trabajo. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar que había algo especial entre ellos. Pero ambos se mantuvieron herméticos, profesionales, sin confirmar ni negar nada. Al menos al principio. Pero luego, llegó ese viaje a Maldivas. Ah, Maldivas. El destino romántico por excelencia. Y ahí, las fotos lo revelaron todo. Hande y Kerem juntos disfrutando del sol, la playa y, lo más importante, la compañía del otro. No hacía falta ninguna confirmación oficial. Las imágenes hablaban por sí solas. El romance había trascendido la pantalla. Fue un momento de locura para los fans. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, de alegría, de emoción. Almohadilla Anker se convirtió en trending topic mundial. Todos queríamos saber más sobre esta historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Y durante un tiempo todo fue perfecto. Hande y Kerem se mostraban enamorados, felices, radiantes. Compartían fotos y vídeos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales, asistían a eventos juntos. Parecía que su relación era sólida, que iba en serio. Nos hicieron creer en el amor verdadero, ¿verdad? Pero como en toda historia, hubo giros inesperados. Después de un tiempo los rumores de crisis empezaron a circular. Se decía que la relación estaba pasando por un mal momento, que había diferencias irreconciliables entre Hande y Kerem. Al principio muchos lo negamos, no queríamos creerlo. Pero las señales eran cada vez más evidentes. Y finalmente llegó la confirmación. Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había acabado el amor? Las preguntas inundaron las redes sociales, pero nadie tenía respuestas claras. Y aquí es donde entra en juego lo que Hande ha revelado sobre este momento clave. A ver, hay que tener en cuenta que Hande siempre ha sido muy reservada con su vida personal. No le gusta exponerse demasiado, prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Por eso sus declaraciones sobre la relación con Kerem son tan valiosas e interesantes. En varias entrevistas, Hande ha hablado de la presión mediática que sufrió durante su relación con Kerem. El hecho de estar constantemente bajo el escrutinio público, de que cada movimiento fuera analizado y comentado, fue muy difícil para ella. Sentía que no tenía espacio para ser ella misma, que siempre tenía que estar a la altura de las expectativas de los demás. También ha mencionado que la diferencia de personalidades influyó en la ruptura. Hande es una persona más introvertida, más tranquila, mientras que Kerem es más extrovertido, más impulsivo. Estas diferencias que al principio podían parecer complementarias, con el tiempo se convirtieron en un obstáculo para la relación.
Pero lo más importante que Ande ha revelado es que no se arrepiente de nada. Valora mucho el tiempo que pasó con Kerem, lo considera una persona muy importante en su vida, y guarda recuerdos muy bonitos de su relación. A pesar del dolor de la ruptura, no se arrepiente de haber abierto su corazón y de haberse enamorado. Y esto es algo que me parece muy importante destacar. A veces cuando una relación termina, tendemos a enfocarnos en lo negativo, en los errores que se cometieron, en el dolor que se sintió. Pero es importante recordar que también hubo momentos buenos, momentos felices, momentos que nos hicieron crecer como personas. Y Ande lo tiene muy claro. También es importante mencionar que a pesar de la ruptura, Ande y Kerem han mantenido una relación cordial. No son los mejores amigos del mundo, pero se respetan y se tienen cariño. Incluso han trabajado juntos en algunos proyectos después de la ruptura, lo que demuestra su profesionalismo y su madurez. Y esto es algo que también me parece muy admirable. En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones terminen de forma explosiva, con acusaciones y rencores. Pero Ande y Kerem han sabido manejar la situación con elegancia y respeto mutuo. Ahora, vamos a profundizar un poco más en algunos de esos momentos clave que marcaron la relación entre Ande y Kerem. Ya hablamos del viaje a Maldivas, que fue el punto de inflexión que confirmó el romance. Pero hubo otros momentos importantes que contribuyeron a construir la historia de Almohadilla Anker. Por ejemplo, la primera vez que se vieron en el set de Asteriscos en Cal Cap Masterisco. Ande ha contado que sintió una conexión inmediata con Kerem. Dice que hubo una química instantánea entre ellos, algo que no había experimentado antes con otros compañeros de trabajo. Y esa química se notaba en la pantalla. Si uno revisa las primeras entrevistas que dieron juntos, se percibe cierta timidez, pero también una complicidad que iba más allá de lo profesional. Era como si se estuvieran descubriendo el uno al otro, no solo como compañeros, sino como personas. Los gestos sutiles, las miradas cómplices, los pequeños roces accidentales, o no tan accidentales. Todo eso alimentaba la llama de la especulación entre los fans. Otro momento clave fue cuando empezaron a pasar tiempo juntos fuera del trabajo. Ande y Kerem se hacían planes para salir a cenar, para ir al cine, para simplemente charlar. Fue en esos momentos cuando empezaron a conocerse de verdad y a enamorarse el uno del otro. Y no se limitaban a cenas formales. Se les veía en lugares más informales como cafeterías, heladerías, incluso paseando por las calles de Estambul. Intentaban mantener un perfil bajo, pero era casi imposible pasar desapercibidos. Los fans, cual detectives, seguían sus pasos y compartían las fotos en las redes sociales, alimentando aún más el fervor popular. También fue muy importante el apoyo que se brindaron mutuamente durante el rodaje de la serie. Asteriscos en Cal Cap Masterisco fue un proyecto muy exigente, que requirió mucho esfuerzo y dedicación. Ande y Kerem se apoyaron en los momentos difíciles, se animaron cuando estaban cansados, y celebraron juntos los éxitos. El ritmo de rodaje era agotador, a veces filmaban hasta altas horas de la noche, y la presión por mantener el rating era constante. En esos momentos el apoyo mutuo era fundamental. Se dice que Kerem solía llevarle a Ande su café favorito por las mañanas, y que Ande siempre tenía una palabra de aliento para Kerem cuando se sentía presionado. Esos pequeños gestos, que quizás pasaban desapercibidos para el público, eran los que fortalecían su vínculo. Y por supuesto, no podemos olvidar los viajes que hicieron juntos. Además de Maldivas, Ande y Kerem visitaron otros lugares paradisíacos como Italia y Grecia. En esos viajes pudieron desconectar del trabajo, relajarse y disfrutar de su amor. Italia, con su romanticismo inherente, fue el escenario perfecto para afianzar su relación. Se les vio paseando por las calles de Roma, visitando los canales de Venecia, disfrutando de la gastronomía local. Grecia, con sus playas de ensueño y su rica historia, les brindó la oportunidad de desconectar y recargar energías. En esos viajes se dejaron llevar por la espontaneidad y disfrutaron de cada momento juntos. Pero no todo fue color de rosa. También hubo momentos difíciles, como las críticas que recibieron por su relación. Algunos fans no estaban de acuerdo con que Ande y Kerem estuvieran juntos, y se lo hacían saber a través de las redes sociales. Esto generó mucha presión y estrés para ambos. Existía un sector del fandom que idealizaba la relación entre Eda y Serkan, y que no aceptaba que Ande y Kerem pudieran tener una vida propia fuera de la pantalla. Les exigían que fueran como sus personajes, que mantuvieran la misma química y el mismo romance. Esta presión era asfixiante y afectaba su bienestar emocional. Otro momento complicado fue cuando se filtraron fotos privadas de Ande y Kerem en Internet. Esto fue una violación de su intimidad y les afectó mucho emocionalmente. A partir de ese momento se volvieron más cautelosos con lo que compartían en las redes sociales. Fue un golpe duro para ambos.
Sentían que su privacidad había sido invadida y que ya no podían confiar en nadie. A partir de ese momento, se volvieron mucho más reservados y protegieron su intimidad a toda costa. Este incidente dejó una marca profunda en su relación y contribuyó a generar una mayor desconfianza en el entorno mediático. Y finalmente llegó el momento de la ruptura. Como ya dije, no se conocen los motivos exactos de la separación, pero está claro que fue una decisión difícil y dolorosa para ambos. Se rumoreó que las agendas apretadas y las prioridades profesionales diferentes habían sido factores determinantes. También se habló de incompatibilidades en sus estilos de vida y en sus expectativas sobre el futuro. Pero lo cierto es que al final, el amor no fue suficiente para superar los obstáculos. Pero a pesar de todo, Ande y Kerem han sabido seguir adelante con sus vidas. Ande ha continuado con su carrera como actriz, participando en nuevos proyectos y cosechando éxitos. También ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente y con una gran determinación. Ha sabido reinventarse y seguir creciendo profesionalmente sin dejar que la ruptura afecte su carrera. Kerem también ha seguido trabajando como actor, protagonizando nuevas series y películas. Además ha mostrado su faceta como productor, apostando por proyectos innovadores y originales. Ha demostrado ser un hombre talentoso, ambicioso y con una gran visión. Ha sabido diversificar su carrera y explorar nuevas facetas artísticas, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Y lo más importante es que ambos parecen estar felices y tranquilos. Han superado la ruptura y han aprendido de la experiencia. Han demostrado que se puede seguir adelante después de una relación, y que se puede mantener una relación cordial con un ex. Han demostrado que el amor puede transformarse y que aunque el romance termine, el respeto y el cariño pueden perdurar. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la relación entre Ande y Kerem fue una historia de amor real, intensa y apasionada, pero que también tuvo sus momentos difíciles y sus desafíos. Fue una historia que se desarrolló frente a nuestros ojos, que nos emocionó, que nos hizo soñar, pero que también nos enseñó que el amor no siempre dura para siempre. Fue una historia que nos mostró la fragilidad del amor y la importancia de la madurez y el respeto en las relaciones. Y lo más importante es que a pesar de la ruptura, Ande y Kerem han sabido seguir adelante con sus vidas y han mantenido una relación de respeto y cariño. Han demostrado que se puede aprender de las experiencias pasadas y que se puede seguir creciendo como personas. Han demostrado que la vida sigue después del amor y que siempre hay nuevas oportunidades para ser feliz. Y eso es algo que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas. Las relaciones terminan, pero las experiencias y los recuerdos permanecen. Y lo importante es aprender de ellas y seguir adelante con una sonrisa. Es importante recordar que el amor no es el único camino hacia la felicidad y que existen muchas otras formas de encontrar la plenitud. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de lo que Hande ha revelado sobre este momento clave. He tratado de ser lo más objetiva posible, basándome en las declaraciones de Hande y en la información que se ha publicado en los medios. También he intentado ponerme en el lugar de ambos y comprender sus sentimientos y motivaciones. Recordemos que Hande y Kerem nos regalaron una historia de amor que trascendió la pantalla, que nos emocionó y nos hizo creer en la magia. A pesar de la ruptura, ambos han demostrado profesionalismo y madurez, manteniendo una relación cordial. Hande ha compartido lo difícil que fue la presión mediática y las diferencias de personalidad, pero también valora el tiempo que pasó con Kerem y no se arrepiente de haber amado. Ha sido valiente al hablar abiertamente sobre sus sentimientos y al mostrar su vulnerabilidad. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy importantes para mí. Quiero saber si ustedes también se sintieron identificados con su historia y si aprendieron algo de ella. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos explorando temas fascinantes. Y recuerden que sus comentarios y sugerencias son lo que hacen que todo esto valga la pena. Así que denle like, compartan, suscríbanse y formen parte de esta gran familia. No olviden que este canal es un espacio para compartir, aprender y conectar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y antes de despedirme, me gustaría dejarles una reflexión final. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor es un camino lleno de altibajos, que no siempre tiene un final feliz,
pero que siempre vale la pena vivirlo. Nos enseña que es importante ser auténticos, honestos y respetuosos en nuestras relaciones, y que el amor propio es fundamental para construir relaciones sanas y duraderas. Nos invita a aprender de nuestras experiencias pasadas, a perdonar y a seguir adelante con una actitud positiva. Y sobre todo nos recuerda que la vida es un viaje y que la felicidad se encuentra en el camino, no en el destino. Así que disfruten del presente, valoren cada momento y sigan amando con todo su corazón. Hasta pronto.